Amigas, amigos, muy buenas noches. El tema de hoy es ¿por qué no hay teólogos entre nosotros los mexicanos? Pues porque no hay filósofos. Los filósofos son las personas que desarrollan ideas, conjuntos de ideas, sistemas de ideas. Y aquí entre nosotros no se ha podido dar eso. Bueno, soy el padre José Luis Segura Barragán, de la diócesis de Apatzingán, que transmito desde La Loma, Jalisco. En realidad, la filosofía mexicana, si es que hay alguna, más bien somos pensadores. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre un pensador y un filósofo o un teólogo o un científico? Bueno, en cuestiones de la ciencia, México ha aportado al mundo descubrimientos, aunque sean pocos, pero descubrimientos. Y también ha aportado invenciones. Por ejemplo, la televisión a colores se inventó aquí en México. ¿Por qué aquí no se pudo comercializar? Porque no había una estructura eléctrica o electrónica. Y entonces el que inventó la tele a colores se fue a Estados Unidos y allá vendió la patente. Vender la patente significa que la invención se vende como una mercancía a las sociedades científicos. Y ya de las sociedades científicos, habiéndola vendido, la pueden vender a los industriales o directamente la venta de la patente. Bueno, no se tiene que registrar. Por fuerza se tiene que registrar para que haya derechos de autor. Nosotros los mexicanos, carecemos de una cultura de la lectura y de conocimientos básicos de una cultura universal. Cuando vinieron los españoles, los frailes que venían para acá eran personas muy preparadas. Fue un poco antes del Concilio de Trento y después del Concilio de Trento. En aquel tiempo, estoy hablando de 1492 a de 1460 más o menos, y a 1550, como 100 años. En España y en Italia se habían desarrollado mucho los estudios bíblicos, nada más que esos estudios bíblicos se vieron truncados y destruidos por el protestantismo, porque el protestantismo no fue un movimiento religioso, fue un movimiento político económico. En aquellos tiempos, estoy hablando de 1450 a 1550, los papas eran los más poderosos del mundo porque cobraban impuestos, el diezmo, a todos los católicos, ricos y pobres. Por eso se pudo dar el Renacimiento y pagar artistas pues, muy famosos como a Miguel Ángel, como a Leonardo da Vinci, como a Rafael. Me van a decir, ¿y esos quiénes son? Pues los pintores y arquitectos y escultores que están en la Basílica de San Pedro, Bernini y otros más. Es decir, había muchos, muchísimo. Hubo cientos o miles de artistas de primera calidad. Y acá en España, de biblistas de primera calidad que sabían hebreo, arameo, griego y latín. Y entonces fue cuando se empezó a hacer
la edición de la Biblia como la conocemos, la Complutense. Pero vuelvo a repetir, en 1517, con las 90 y tantas tesis que puso Lutero en la puerta de la Catedral de Wittenberg, allí se terminó la libertad para estudiar la Biblia y para transmitirla, porque todo protestante se hacía enemigo del Papa y ya no le pagaba impuestos y ya no dependía religiosamente del Papa. Por lo tanto, quienes se hicieron protestantes ya fueron independientes, se dieron el poder a sí mismos y ya ellos se hicieron iglesias, como la de Inglaterra, como la de Alemania, varias clases en Alemania. Entonces, y también los países católicos tuvieron que luchar en contra de los países protestantes, porque los países protestantes querían apoderarse de más territorios y sobre pretexto del protestantismo y el catolicismo vinieron las guerras de religión que duraron como 100 años allá en Europa. Y cuando vinieron para acá los frailes en 1520, 1530, mandaron a la gente más preparada en los frailes y de mejor vida, de una vida también hubo para contrarrestar el protestantismo, como un renacer, como una efervescencia de personas que querían vivir como Jesucristo, para dar ejemplo de que no se necesitaba cambiar de religión para vivir bien y para dar un testimonio desde el sacerdocio y las comunidades religiosas y los obispos también. Además, el Concilio de Trento mandó a todos los obispos a sus lugares y a que hicieran sus actividades propias y otras cosas. Aquí vinieron personas muy preparadas, como Bernardino de Sahagún, pues, y mismo Zumárraga y otros que estuvieron aquí cerca de nosotros. Aquí en Tarecuato estuvo un primo de Carlos V, que supo desde antes, cuando había muerto Carlos V, le hizo unas exequias anticipadas. En aquellos tiempos no había, pues, comunicaciones, y por una revelación, como haya sido, se dio cuenta de que su primo se había muerto y le hizo una misa de difunto. Por eso quedó pues una tradición. También eran pintores y eran músicos y arquitectos y todo lo demás. Es decir, era una cultura. Vinieron con el Renacimiento, con la cultura del Renacimiento, pero purificada y en contra de todo protestantismo. Por eso la Biblia se dejó de leer y se prohibió que se leyera, porque el que leía la Biblia se hacía protestante, porque ustedes ya saben que de la Biblia se puede sacar todo. Por eso a mí no me gusta alegar, ni los padres que alegan con la Biblia, porque no la respetan. Sacan citas de aquí, de allá y de acullá, y el que tiene mejor memoria y el que sabe más es el que gana. No es la verdad, es la habilidad del predicador, del polemista. Pero está bien, si a algunas personas les gusta pelear con los protestantes o con quien sea, al estilo de López Obrador, que se pelea con todos, pero como que no es el camino. Para mí no es el camino. Y porque en aquel tiempo, estoy hablando pues de 1450 a 1550, esa pelea de católicos y protestantes fue destructiva.
murieron miles y miles de personas en la Inquisición católica y en la Inquisición protestante. Las dos eran iguales. Tanto la madre como la hija eran exactamente iguales, de crueles, de desalmadas. Nada más que acá nada más le echan a la católica, pero lean ustedes la historia de Inglaterra y en tiempos de Enrique VIII y de esta Isabel I, pues también quemaban a los herejes, y también en Inglaterra, allá quemaron al que descubrió la circulación de la sangre, Juan Servet, un español. Bueno, esos que vinieron, esos monjes sabios, pues duraron más o menos como 100 años. Y luego vino el clero diocesano. Y ustedes saben que el clero diocesano, cuando lo comparan con los religiosos, es como de segunda clase, porque los religiosos, como no tienen ocupaciones como nosotros, ir a los ranchos acá, cuyá, hacer boletas y todas esas cosas, se dedican a la oración, al ayuno, al estudio y a cultivar plantas o a los trabajos, hacer trabajos, pero todo muy en paz. Tienen un horario, siguen ese horario, a levantarse a tales horas, hacer oración, ir a desayunar todos juntos, pero no con, porque también allí está otra cosa falsa, no con grandes banquetes, sino pues con una alimentación de ayuno, sobre todo de no comer carne, porque se tiene la idea de que la carne provoca la sensualidad y la sexualidad. Entonces, para que no haya tentaciones de la carne, pues se dan comidas vegetarianas y en poca cantidad. Bueno, ya luego se relajó todo eso y bueno, cada quien come como quiere comer, como cerdo o como ángel. Bueno, y los estudios aquí en México, pues comenzaron con la fundación de la universidad, que no me acuerdo, la Universidad Pontificia Mexicana, como en 1570 por ahí, y duró hasta la independencia, hasta 1800. Esa universidad tuvo grandes lumbreras, pero también no se pudieron desarrollar porque los pensadores más importantes de aquel tiempo eran franceses y alemanes y estaban como sospechosos de protestantismo y otros eran protestantes. Por lo tanto, aquí Descartes no llegó, aunque dicen algunos que el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, El primero sueño, es la doctrina cartesiana, pero ya eso lo dejo en paz. Si alguien quiere leer esa poesía que era la que Sor Juana escribió por su, se dice, motu propio, es decir, por su deseo personal, y era el que traía siempre junto con ella, porque era como su escrito preferido que ella misma había hecho. De todos los demás, prefería El primero sueño, piramidal funesta de la tierra. Así comienza. Bueno, entonces Sigüenza y Góngora, del siglo XVIII, entre el 17 y el 18, fue un científico mexicano y filósofo. Nada más, ese es el único que se puede, Carlos de Sigüenza y Góngora. Luego, pues ya llegamos a la independencia y aunque había muchas personas capaces, pues ya con las guerras de la independencia se destruyó todo y luego expulsaron a los españoles, y allí entre los expulsados en 1829, pues se fueron muchas personas capacitadas, porque fue parejo, laicos, religiosos y todos los demás. Luego, también, bueno, los jesuitas fueron expulsados antes de la independencia.
por un rey borbónico, creo que Carlos IV, el del caballito. Entonces nos despojaron de grandes personalidades. De hecho, allá en Italia, muchos de los pensadores mexicanos de renombre y de calidad allá escribieron la historia de los indígenas y otras historias y otras cosas. Entonces ahí están nuestros antepasados intelectuales que los corrieron de aquí. Primero el rey español y luego los republicanos. Después la universidad estuvo sobreviviendo y en las luchas pues solamente hubo personas muy capaces como los que hicieron México a través de los siglos. Creo que Carlos Bustamante era uno de los, Carlos María Bustamante, de los intelectuales más importantes y un conservador que odian todos. Entonces, ese conservador que odian todos era la persona más inteligente de la época de Hidalgo y que conoció a Hidalgo. Y hasta ahí se acaba. Se acabó. Entonces, el inicio del pensamiento mexicano viene con la restauración de la universidad, esa pontificia, pero ya por parte del porfirismo. Justo Sierra, que tiene un libro muy importante sobre el desarrollo de los gobiernos en México, o el desarrollo político, perdón. Entonces, ese librito es fundamental para entender ese desarrollo desde los indígenas hasta sus días, hasta 1800, bueno, ya casi 1900. Y los fundadores de este nuevo pensamiento y que también estuvieron en la universidad y promovieron la universidad con las materias nuevas, modernas, pues fueron Antonio Caso y José Vasconcelos. Y precisamente hay un librito que hizo un transterrado, uno de los españoles, un doctor en filosofía que estudió en Alemania, José Gauss, y tiene un folletito donde habla precisamente de en torno a la filosofía mexicana. Es una historia del siglo XX, del siglo pasado. Y entonces pues tiene a Antonio Caso, a José Vasconcelos, a Samuel Ramos. No llegó ya más para adelante. Bueno, y a Leopoldo Sea, que fue uno de los grandes discípulos de José Gauss. José Gauss era un filósofo hecho y derecho, no era un aprendiz de filósofo, era un doctor en filosofía que ya había dado clases allá en España y que además había escrito libros y que vino a escribir aquí La idea del mundo, algo así, un libro muy importante. Bueno, entonces nuestro pensamiento filosófico es muy nuevo, apenas tiene 100 años, pero entonces no sabían lenguas más que el francés. El francés era la lengua que se usaba en el siglo XVIII y en el siglo XIX en todas partes, como ahora el inglés. Por lo tanto, la filosofía francesa es la que conocieron José Vasconcelos y Antonio Caso. Ya Samuel Ramos ya conoció la alemana y la italiana y demás. Bueno. Y no hay pensadores religiosos, ninguno. Sí, pues hay sermonarios, hay catecismos, pero hasta ahí no hay más.
Entonces es un desierto el siglo XVIII y XIX en las cosas religiosas. Naturalmente que como de 1950 para acá hubo un renacer y también hubo revistas como Trento, en el seminario de Morelia, como Argos, Ábside, donde se juntaban los católicos, los pensadores católicos, Emma Godoy, pero son pensadores que repiten en mexicano lo pensado en otras partes. No hay un pensamiento original. Lo de la raza cósmica de José Vasconcelos, quizá eso pudiera ser un pensamiento original. Los demás no están de acuerdo en su raza cósmica, que sería pues la perfecta unión de lo español y de lo indígena, pero lo indígena siempre ha sido rechazado, siempre es rechazado en este momento. De lo indígena solamente se admiran las pirámides, las ollas, los metates, las pinturas y algunas literaturas, pero hasta ahí. Eso es lo que se quiere, el indigenismo que está en los museos, no el indígena que vive aquí cerquita o que viene acá de Guerrero a trabajar aquí, indígenas que no apenas saben español y que ellos tienen otras costumbres totalmente diferentes, que pueden vender a las hijas, a las esposas. Para nosotros es vender, para ellos es prestar, y no hay fijón. Es su cultura, la cultura de ellos, todavía en este siglo XXI. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y qué? Pues yo también digo, ¿y qué? Miren, aquí está un librito de Antonio Caso, porque él era muy dedicado a esas cosas, era licenciado. También José Vasconcelos era un licenciado. Samuel Ramos, no recuerdo, creo que ya Samuel Ramos era una persona que se dedicaba a la filosofía. Y también Leopoldo Sea. Y en nuestros días, pues no hay ningún filósofo. Y además no hay ninguna idea original, eso es lo triste. En México nadie ha pensado una idea original. Por eso México no tiene filosofía propia. Todo lo que estudia es la moda que viene de Europa o de Estados Unidos. Estados Unidos sí tiene una filosofía propia, porque ese país desde el principio repitió lo que era Inglaterra sin rebajarla para nada. Por eso en Estados Unidos ha habido muchos inventores y también pues muchos visionarios y personas que han hecho el ferrocarril de un océano al otro, y aquellas estatuas gigantescas de los héroes de Washington y demás. Es decir, hay muchas cosas que inventaron en Estados Unidos, como el fonógrafo, como la electricidad en cuanto a poderla difundir, los primeros focos, Edison. Bueno, porque hay un ambiente propicio para el pensamiento, para la invención. Por eso quien invente algo aquí en México tiene que vender su invento a otra nación, porque aquí no se aprecia lo que inventa. Me dirán, oiga, padre, ¿qué no iba a hablar de teología? Sí, pero no hay teología. Tampoco. Lo único que hacemos es mal digerir todos los documentos que vienen de Roma y los que saca el episcopado mexicano, y leer un que otro teólogo, porque el teólogo de Latinoamérica es Leonardo Boff. Y les aseguro que nadie ha oído hablar
bueno, muchas personas no han oído hablar de Leonardo Boff. Es un brasileño, un franciscano brasileño. Y la teología de la liberación, pues aquí era un susto, un miedo. Bueno, de eso hablaré en otra ocasión. Pero aquí no se inventó la teología de la liberación. La teología de la liberación la inventó un sacerdote allá en el Perú. Pero eso pues, es para otro día. Bueno, espero que les haya dado pues como una idea. Bueno, me van a decir, bueno, padre, primero, ¿qué es un filósofo? Un filósofo es el que ama la sabiduría, pero crea la sabiduría también. Bueno, aquí está pues como este libro de sociología. Crea la sabiduría que la podemos estudiar nosotros. Un filósofo es el que crea sabiduría. Un teólogo es el que crea saber sobre Dios. Y un teólogo religioso, pues es como Santo Tomás de Aquino y San Agustín y un montón de personalidades que ha habido en la Iglesia Católica, pero aquí no ha habido ninguno. ¡Ninguno! Y eso pues ni modo. Es que así estamos de atrasaditos. Pero no hay duda de que no es cuestión de tontera. Es cuestión de interés, de trabajo, de estudio y de producción, de escribir. Sartre en Lord. Muy buenas noches, padre José Segura. Siempre es interesante escuchar sus pláticas. Un saludo y abrazo afectuoso. Feliz año nuevo. Espero que esté muy bien. Bueno, Sartre en Lord, señor Sartre, pues aquí estoy, aquí me estás viendo. Y pues gracias por escuchar esto y también un abrazo, un saludo y un deseo de que te la pases bien en este año que estamos iniciando. Gregorio Spitia, buenas noches y buen año 2023. Gregorio, buenas noches y ¿cómo se dice? Año nuevo feliz. Javier Gutiérrez, buenas noches, señor cura. Saludos desde la parroquia de Cristo Rey en Guadalajara. Seguimos muy atentamente sus opiniones y enseñanzas. Dios le siga conservando en su ministerio sacerdotal. Yo también le pido a Dios lo mismo, que Dios me siga conservando en este ministerio sacerdotal y así como estoy, es decir, sin cargos ni prebendas ni nada, y soy libre para expresarme. Naturalmente que si digo una herejía, pero que es imposible, para decir una herejía se necesita ser inteligente, pues aquí en México no hay herejías, hay tonterías, pero no hay herejías. Sandra Calderón, gracias Padre por compartir con nosotros todo lo que he aprendido y leído. Le admiro esa inteligencia que Dios le ha dado. Dios le bendiga. Pues muchas gracias. Nada más que también pues mi memoria ya no está bien porque la teología de la liberación la inventó Gustavo Gutiérrez, que tiene precisamente un librito de hace como 50 años que se llama Teología de la Liberación. Armando Bebé, padre, en México estamos jodidos por la envidia y la corrupción. Sí, pero sobre todo por la pereza, Armando. La pereza es el mal del mexicano. La pereza y la ligereza. De hecho, hay un libro que luego voy a tratar de comentar lo que se llama lo del relajo, filosofía del relajo, que también eso explica por qué estamos, como tú dices, tan jodidos en lo de el pensamiento y por eso López Obrador puede engañar a toda la gente con sus boberías y tonterías y demás, estupideces. Oscar Solís. Buenas noches, Padre José Segura. Gracias por ilustrarnos con sus análisis sobre cultura, historia, filosofía y teología. Sí,
de una manera superficial, porque pues estudié filosofía, pero ya hace más de 20 años y ya estoy bien atrasado. Buenas noches, amigos y amigas, que tengan un feliz año nuevo